empecemos, por favor. ¿Cómo les ha ido su parcial? No lo sé. Su examen estaba mucho más fácil. Se creído. Vamos a ver. Es que usted odia. Ya sabe. Ya sabe. No, comparando con el otro grupo, estaba definitivamente más sencillo. Pero hay Voy a decir lo excepciones. mismo al otro grupo. No me crean. Muy bien, vamos a empezar. ¿Listo? Primera pregunta. Respecto a los leiomiomas, una de las siguientes es incorrecta. Inciso A. Los leiomiomas son neoplasias benignas compuestas de músculo liso. Claro. Inciso B. Nacen por lo general en el endometrio. Inciso C. Su consistencia es fibrosa dado su abundante contenido de colágeno. Inciso D. Todas son correctas. Inciso E. Ninguna es correcta. La B podría ser, ¿no? La B. Sí. ¿En dónde nace? Miometrio. Exacto, en el músculo, ¿no? En el miometrio, en el músculo. ¿Quiénes nacen del endometrio? Las ¿Qué hiperplasias. patología? Endometriosis, Ya. La endometriosis. cáncer de endometrio, igual ahí. ¿Qué más? La adenomiosis. Ya, adenomiosis, migración del endometrio en el músculo. La adenomiosis ¿Qué es el más? músculo. Ya me desmoralicé. Mucha borró cáceres de ayer, ¿no? Hiperplasia endometrial también. Sí, Siguiente pregunta. ¿En cuál de las siguientes situaciones se podría considerar la etiología del leiomioma? Inciso A. Datos clínicos sugieren que el crecimiento de los miomas se debe a dependencia de estrógeno. Inciso B. Una de las teorías indica como origen de una sola célula neoplásica dentro del músculo liso uterino. sí, eso sí. Inciso C. Nidos de células embrionarias persistentes. También. Inciso D. Efecto sinérgico de elevación de la hormona de crecimiento lactógeno placentario humano más estradiol. Sí. Inciso E. Todas son correctas. Todas podría ser. Todas. Igual fácil. Si no sabían el resto con no saber, sabían todito. Por descarte. Siguiente pregunta. Una de las siguientes es correcta respecto al efecto estrogénico de los leiomiomas. Inciso A. Los leiomiomas uterinos son más sensibles a los estrógenos que a la progesterona. Esto, Inciso B. Después de la menopausia, por lo regular se incrementan y desarrollan más tumores. no. Inciso C. Así es. Los propios leiomiomas crean un entorno hipoestrogénico. Hiperestrogeno. Inciso D. El efecto hipoestrogénico es una condición necesaria para su proliferación y perpetuación del leiomioma. Inciso E. Muchos de los factores de riesgo dependen de circunstancias que en forma crónica alteran solo los niveles de la progesterona. Estrógeno. ¿Cuál es la respuesta La correcta? A sería loca. Ah. ¿Estamos bien? ¿No hay reclamos? Después que terminemos el día, doctora, aquí hay una duda de esta pregunta. Siguiente pregunta. Según la relación entre los factores de las pacientes y el riesgo de desarrollar leiomioma, una de las siguientes es incorrecta. Incorrecto. Inciso A. La menarca temprana tiene un efecto de riesgo incrementado. Sí. Inciso B. Mayor paridad tiene un efecto de riesgo incrementado. Inciso C. Posmenopausia tiene un efecto de riesgo en decremento. Inciso D. Paridad afectada tiene un efecto de riesgo en incremento. Inciso E. Raza afroestadounidense tiene un efecto de riesgo en incremento. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B podría ser. Mejor dicho, ¿cuál es la respuesta incorrecta? B. ¿Cuál? B. E.
De bueno. ¿Qué pasa con la paridad de estas pacientes? Es al revés, Doc. ¿Por Es- qué? Porque menos exposición a estrógeno. Estrógeno. Exacto, tienen menor exposición estrogénica mientras más gestaciones tienen. ¿Pero por qué? Porque durante la gestación no hay tanta exposición a estrógeno. ¿Pero por qué no hay exposición a estrógeno? Porque Progesterona y las hormonas. Ya, se eleva la progesterona, ¿pero por qué? Por la hormona del embarazo, puede ser. La hormona del embarazo, ¿cuál es la hormona del embarazo? Beta-HCG. La beta-HCG, ¿no? Esa es la hormona que persiste, que incremente la progesterona, por lo tanto es un factor de protección en realidad, ¿no? Sí. Para que no se desarrolle elevación estrogénica, por lo tanto no va a haber exposición a que desarrollen miomas. Siguiente pregunta. ¿Se ve o apago la luz? Según la clasificación de los leomiomas, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Clasificación. Ay, esto les he dicho, esto les voy a preguntar. Los miomas subserosos tienen una frecuencia de presentación del 10 al 15%. Sí. Inciso B. Los miomas submucosos tienen una frecuencia de presentación del 15 al 25%. También correcto. Inciso C. Los miomas intramurales tienen una frecuencia de presentación del 60 al 70%. Correcto. Inciso D. Los miomas intramurales, dada su mayor frecuencia de presentación, son los que mayor sangrado presentan como sintomatología. Incorrecto. Es Inciso E. Ninguna es correcta. el D es porque el subseroso, no, submucoso es el que sangra más. El submucoso es el que más sangra, es el que mayormente sangra. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Hacia la cavidad en la uterina. mucosa, en Ajá. el endometrio, pues prácticamente, ¿no? Está Ujú. saliendo la patita del endometrio. Siguiente pregunta. Respecto a los cambios degenerativos de los miomas, señale la respuesta incorrecta. Cambios degenerativos. Estos cambios son consecuencia de alteraciones vasculares, de infecciones o degeneración maligna. Sí. Inciso B. Estas alteraciones se producen en el 30% de los casos. Sí. Inciso C. Es más frecuente en menores de 40 años. Mayores. Eso. Inciso D. Las degeneraciones pueden ser benignas y malignas. Sí. Inciso E. Degeneración hialina es la más frecuente de todas las degeneraciones secundarias. Sí. ¿Cuál es la respuesta La incorrecta? C sería. ¿Por qué? Porque es en mayores de 40 años. En pacientes en la etapa de la menopausia o perimenopausia, el estrógeno ya va a disminuir. Ujú. Por lo tanto, ¿en dónde va a ser que se produzcan más cambios degenerativos? En La el en la menopausia. menopausia. ¿Ves? Ujú. Solitos pues se pueden perder, no vamos a necesitar hacer nada más que control. Sí. 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 ¿No hay reclamos? No, por ahora. ¿No se van a pelear? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la endometriosis es correcta? Endometriosis. Inciso A. Correcto. La endometriosis es un trastorno benigno que se define por la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de los sitios normales. Sí. Los implantes de endometriosis se localizan más a menudo en el peritoneo pélvico, los ovarios y los ligamentos uterosacros. Sí. Las mujeres con endometriosis pueden estar asintomáticas. También. La enfermedad depende del estrógeno y por ello puede ser tratada con hormonas. Sí. Inciso E, todas son correctas. Todas serían. Tan facilitos eso. Por eso han terminado rápido. Hay que leer bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es cierta con respecto a la epidemiología de la endometriosis? Inciso A. Raza, predominio blanca. Sí. Inciso B. Nivel socioeconómico elevado. También. Inciso C. Herencia hasta un 10%. También correcto. Inciso D. Posmenopausia menos de 1%. Sí.
Inciso E. Aparece en el 80% de las laparoscopías. 30, sí. 30%. Ese es el falso. Todo 100. Ahí vamos. Ay, este igual estaba súper fácil. Es bien facilito, estaba pensando. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la clasificación de la endometriosis es falsa? Inciso A. Etapa 1, mínima. Implantes aislados y sin adherencias. Sí. Inciso B. Etapa 2, leve. Implantes superficiales menores de 5 centímetros adheridos o espaciados sobre la superficie del peritoneo y ovario. Menores. Menor, mayor. Esta es la B. Inciso C. Etapa 3, moderada. Implantes múltiples que yacen sobre las superficies o invasivos. Etapa 4, etapa 4, intenso, grave, implantes múltiples superficiales y profundos que incluyen grandes endometriomas ováricos. Todas son correctas. La ¿Cuál B, era? la B, B, ¿verdad? sí. Menor de 5 centímetros. 5 mil. ¿Qué? B de tubo. Cinco minutos más. Siguiente pregunta. Señala la respuesta correcta respecto a la clínica de la endometriosis. Ay, también bien facilito, ya no se repitió en este examen. Inciso A, dismenorrea. Inciso B, dispareunia. Sí. Inciso C, sangrado anómalo. También. Inciso D, problemas reproductivos. Sí. Inciso E, todas son correctas. Todas. Aquí ya se ve. Siguiente pregunta. Las siguientes afirmaciones de la endometriosis son correctas, excepto. Exacto. El gol estándar es la laparoscopía diagnóstica. Sí. Inciso B. Ahí, excepto, diagnóstico. Inciso B. Se puede evidenciar ampollas lisas en las superficies peritoneales u orificios o defectos estrellados dentro del peritoneo. Sí. Inciso C. Los progestágenos antagonizan los efectos estrogénicos sobre el endometrio, provocando desigualización inicial e hipertrofia endometrial posteriormente. Falso es eso. Inciso D. Los andrógenos ocupan los sitios de fijación de la globulina fijadora de hormonas sexuales. Sí. Inciso E. Buen día. La administración continua y pulsátil de GnRH provoca desensibilización inmunitaria y pérdida de la esteroidogénesis ovárica. ¿Cuál es el excepto? La C podría ser, ¿no? Eso. No es hipertrofia. No va a producir hipertrofia, ¿no? Sí, exacto. Siguiente pregunta. Dentro de las teorías de los factores específicos de la endometriosis, señala la respuesta correcta. Inciso A, menstruación retrógrada. Sí. Inciso B, síndrome del folículo luteinizado no roto. Sí. Inciso C, factores Genéticos. genéticos. Sí. Inciso D, todas son correctas. Todas. Inciso E, ninguna es correcta. Todas se equivocan. Todas son correctas. Sí, son de 12. ¿No hay reclamos? Por ¿Nos ahora van a no. pelear? Quiero ver a ti. Toca. Ok. Una de las siguientes informaciones es incorrecta respecto a los quistes de ovario. Inciso A. Se presentan durante la etapa reproductiva. Sí. Son quistes funcionales. Sí. Comúnmente superan los 7 a 8 centímetros. No, menos de 5. Regresionan espontáneamente. Sí. Se debe realizar una revaloración de 3 a 6 meses. La C sería. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? La C. La C. La C de cielo. ¿Qué quistes superan ese tamaño?
los luteínicos y mucho más todavía los luteínicos Exacto. Los quistes luteínicos sí pueden ser mayores, mucho más y grandes. hemorrágicos, ¿no? Ahora ya saben que quiste no es lo mismo. Cuando tengo quistes, pero hay que saber qué quistes son, ¿no? Si son Sí. quistes foliculares, quistes Luteínicos. luteínicos, Y testeca-luteínicos. ovario poliquístico. Sí. Respecto a los quistes foliculares, uno de los siguientes enunciados es incorrecto. Inciso A. Se desarrollan por estimulación de la hipófisis. Inciso B. Varios folículos son estimulados y uno de ellos produce más líquido folicular. Inciso C. No, sí, no sé. Una de las complicaciones de estos quistes es la hemorragia intraquística. Inciso D. Otra de las complicaciones es secretar progesterona. Inciso E. Pueden volverse funcionales. Sí. ¿Cuál es la incorrecta? La D, ¿Qué van a secretar estos quistes? estrógenos, Estrógeno. 14D de diosilla. D. Creo que a todos nos ha afectado el cambio de clima, ¿no? Yo creía que era rinitis hasta que no, dije, no, esto ya no es rinitis. Siguiente pregunta. El tratamiento eficaz para la reducción del sangrado uterino anómalo se obtiene mediante la utilización de excepto. Para la reducción del sangrado. Ujú. Inciso A. Anticonceptivos orales combinados. Sí, Inciso B. Progestágenos. también. Inciso D. Dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Sí, Inciso D. Agonistas de la GnRH. también. Inciso E. Antiinflamatorios. Ese es el incorrecto. No había dónde perderse. Sí. La respuesta correcta es la E. Sí. Incorrecto. O mejor dicho, la incorrecta. Siguiente pregunta. La prevalencia de los pólipos que causan sangrado uterino anormal varía, inciso A, entre el 3 y el 10%. No. Inciso B, 10. entre el 0 y el 1%. No, Inciso C, entre el 10 y el 15%. ese es. Inciso D, entre un 20 y 25%. No. Inciso E, entre un 15 y un 20%. C, 10 a 15. Sí. No van a leer pólipo. Pensé que no iban a leer. Siguiente pregunta. Todo es importante. El factor más comúnmente admitido que determina la formación del pólipo es, inciso A, proliferaciones focales de la mucosa del Pues endometrio. todos. Inciso B, son multifactoriales. Sí, son. Inciso C, se postulan alteraciones en estrógeno y progesterona, inhibición de la apoptosis y expresión alterada de ciertos genes. Inciso D, todas son correctas. Inciso E, todas son falsas. Todas son correctas. Todas son correctas. Con dos de saber de ellas tenemos que pensar. Me hizo dudar ahí, Doc. Porque decía el más importante, algo así. Ahí esto igual es el que iba a estar expresando. A ver, 18. ¿Qué genotipos del virus del papiloma humano están implicados en la aparición de alteraciones de alto riesgo? 16 y 18. Inciso A, HPV 16, inciso B 18, inciso C 6, inciso D 11, inciso E, A y B son ciertos. A y B. A y B, ¿no? Tan facilito. ¿O han dudado en el 6 y el 11? No, esa es la primera. Esto les pedí, no sé cuántas veces les he repetido que iba a entrar a ese examen. 16 y 18, A y B son correctas. Estoy bien, ¿no? Sí. Sí, 18E. Siguiente pregunta. Indique la acción correcta. Inciso A.
El HPV 16 y 18 representan el 71% de los cánceres de cuello uterino. Sí. Los subtipos de HPV 31, 23, 45, 58 19%. representan el otro 19% de los cánceres de cuello uterino. Sí. Inciso C. Está bien documentado que casi el 90% de las infecciones por HPV desaparecen en un periodo de 2 años desde la adquisición de la infección y persisten solo alrededor del 10% de las mujeres. Correcto. Inciso D. Todas son correctas. Todos. Ninguna es correcta. D. Todas son correctas. 20. Siguiente pregunta. ¿Son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino? Inciso A. Edad temprana en la primera relación sexual. Sí. Inciso B. Múltiples parejas sexuales. También. Inciso C. Tabaquismo. Y Inciso D. Edad temprana en el primer embarazo a término. sí. Inciso E. Todas son correctas. Todos. Ya me estoy arrepintiendo. No. Muy bien, hasta aquí ya tienen 50. Sí. Ujú. Siguiente pregunta. ¿Y por qué los veo tan apagados, como si les hubiera ido mal? Estamos cansados todos con muchos exámenes. ¿Por qué? Hemos dado, ¿cuántos? 7 exámenes hemos dado seguidos. Y ahora uno nomás se nos ha añadido. Marrones, no. El ECOE más ahora. Pobre, sí. ¿Qué será en la residencia? Se olvidan que somos humanos. Pobre guauit, no les van a dar diapositiva. ¿Qué hacer en el internado? Les voy a ver a la... hoy día les voy a ir a tomar a mis internos su examen final. Van a morir igual. No, En serio. a la buena. Ahí sí. Ya no hay diapositivas, no hay temas, no hay libros, no hay nada. Directamente estudian de la cantidad de libros posibles que tengan. Las preguntas son similares, las respuestas es genérica. Así que ya no se les dan libritos, ya no se les dan referencias. Pueden leer esto, ya. Pero, me parece chips, ya estamos a poquito de que entren al internado. No van a querer ir a mi les mandan, igual les mandan. Tengo 6 internos, 6, 7, 8. No sé cuántos me han enviado de Univalle. 8 creo que me han enviado de Univalle para clínico. Muy bien. Siguiente pregunta. No les traumaré. La prevención secundaria del cáncer cérvico-uterino mediante la detección temprana y el tratamiento de las lesiones precancerosas se basa en ese. Inciso A. Detectar lesiones precancerosas cervicales prevalentes. Inciso B. Varias estrategias de tamizaje cervical. Sí. Inciso D. Mejor dicho. La detección basada en el virus del papiloma humano tiene mayor sensibilidad y precisión. Inciso D. Aplicación de la segunda dosis de vacuna en las edades correspondientes. Eso es primario. Inciso E. Ninguna es excepto. ¿Cuál es el excepto? La que dice es de vacunas. La vacuna, ¿verdad? ¿Qué es la vacuna? Prevención primaria. Prevención primaria. No, es de. Ay, perdón. Ahora sí. Siguiente pregunta. Señale la respuesta correcta. Si el test de HPV positivo es positivo, mejor dicho, no significa que desarrollará cáncer. Inciso B. Vacuna bivalente dirigida a las cepas 16 y 18. Sí. Vacuna tetravalente dirigida a las cepas 6, 11, además 16 y 18. Inciso D. La prueba de Papa Nicolau son pruebas de detección y no de diagnóstico. Sí. Inciso E. Todas son correctas. Todas son correctas. En la primerita le han dudado, ¿no? E. Siguiente pregunta. Señale el inciso incorrecto.
Adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor de la serosa con hipertrofia e hiperplasia reactiva de las fibras adyacentes. Es el miometrio. Inciso B. Aproximadamente 30% de las mujeres con sangrado uterino que presentan el sangrado uterino anómalo, especialmente sangrado menstrual, y tienen alteraciones homeostáticas. Inciso C. Se denomina menstruación precoz cuando ocurren antes de los 9 años de edad. ¿Cuál es la respuesta? D, todas son correctas. E, todas son incorrectas. ¿Cuál es la respuesta correcta? La incorrecta es la A. La A. Es en la muscular, el miometrio. Exacto. ¿Dónde estaba la adenomiosis? El músculo, En este. miometrio. Pues, ¿Qué era la adenomiosis? Hazla aquí conmigo. pues, ¿En dónde va a estar? en el músculo. En el músculo, ¿verdad? Ajá. Se va a desarrollar a nivel del músculo uterino. ¿Cómo lo vamos a detectar la adenomiosis? ¿Cuál va a ser nuestro método de diagnóstico? Cuando se le hace la histerectomía al paciente y se lo busca. Histopatológico. Histopatológico. ¿No? Ujú. No vamos a poder hacer ningún tipo de diagnóstico. Podemos utilizar ecografía, pero nos van a hacer diagnósticos diferenciales con miomatosis por la vascularidad. Pero el diagnóstico es histopatológico. Siguiente pregunta. Ay, para esto. Según la clasificación de hiperplasia endometrial y progresión a cáncer, se clasifican en excepto. Esto igual es el dicho que les iba a preguntar. Varias veces he repetido. Hiperplasia endometrial simple sin atipia al 1%. Hiperplasia endometrial simple con atipia 8%. Hiperplasia endometrial compleja sin atipia 3%. Hiperplasia endometrial compleja con atipia 29%. Inciso E. Ninguna es excepto. Ninguna. Ninguna, ¿no? Sí. Y les dije, les voy a preguntar esto. ¿Por qué estaré repitiendo tanto? Siguiente pregunta. Según el diagnóstico ecográfico, se considera el engrosamiento endometrial en pacientes en etapa reproductiva. Señale la respuesta incorrecta. Engrosamiento endometrial se considera en pacientes postmenopáusicas sin terapia de reemplazo hormonal menor de 8 milímetros de espesor endometrial. Es menos de 5. ¿Leo el resto? No. Nada. Engrosamiento endometrial se considera en pacientes en fase menstrual de 2 a 3 milímetros de espesor. Engrosamiento endometrial se considera en pacientes en fase proliferativa de 4 a 6 milímetros. Inciso D. Engrosamiento endometrial se considera en pacientes en fase preovulatoria de 6 a 8. Inciso E. Engrosamiento endometrial se considera en pacientes en fase secretora de 8 a 15. La respuesta es la A, ¿no? Sí. Ahí ya desde que les he corregido el examen ya saben cuál es la respuesta. Pero no está, creo que la persona que nos preguntó. Cuando hablamos ecográficamente, ¿nos va a hacer diagnóstico de hiperplasia? Ecográficamente. Ujú. La ecografía nos va a decir hiperplasia endometrial. No. ¿Quién nos va a decir que es hiperplasia endometrial? ¿Qué diagnóstico nos va a dar la hiperplasia endometrial? ¿Quién nos va a dar la hiperplasia? ¿Quién nos va a decir esta es una hiperplasia? Histopatología. Exacto, la histopatología. El ecografista solo nos va a decir, este endometrio tiene un engrosamiento. Ujú. Si está en fase proliferativa, en fase menstrual, yo tengo que identificar
¿Y cuál es la mejor etapa para que yo le pida mi ecografía a esta paciente y determine si está desarrollando o no hiperplasia endometrial? Creo que eso no es todo. 4, 5, 6 días después de la menstruación. Después de la menstruación. ¿Por qué? Porque cada fase tiene un grosor. Este engrosamiento, que el ecografista me diga engrosamiento del endometrio, no es sinónimo de hiperplasia. ¿Por qué? Porque tengo que verificar en qué etapa del ciclo menstrual se encuentra la paciente. Y ese examen creo no sé alguien en la distancia. Me preguntaba, pero ese engrosamiento, o sea, estaban buscando la respuesta, creo, la correcta, creo, no sé. Que no lean bien su examen. Sí, decía también, doctor, yo igual un poquito me confundí ahí porque engrosamiento decía de 15 a 20 más o menos, se considera engrosamiento endometrial en la fase secretora, Es el ¿no? grosor del endometrio. La ecografía les va a decir, este engrosamiento, este espesor, el grosor del endometrio es de tanto. Por ejemplo, si me dice de 15 a 20, que hemos dicho, ¿no? Alguna literatura indica que puede llegar hasta 20 milímetros en pacientes en etapa reproductiva. Si me dice de 20 milímetros, yo tengo que verificar en qué etapa del ciclo menstrual se le ha sacado esa ecografía a esa paciente. Porque no es lo mismo que esté en etapa proliferativa, secretora, preovulatoria, el grosor del endometrio. El ecografista, algunos ecografistas preguntan cuándo ha sido su última menstruación para llenar datos y poder identificar. Pero hay otros ecografistas que no, y ya nos colocan incluso diagnóstico de hiperplasia endometrial, ¿no? Cuando no es correcto. Por eso es necesario que sepan en qué etapa de su menstruación, de su ciclo menstrual en realidad se ha solicitado la ecografía a esta paciente. Entonces pueden colocarles engrosamiento, grosor, espesor del endometrio. ¿Por qué? Porque el endometrio sí va a tener un grosor, sí va a tener un espesor. Muy bien, he colocado la respuesta correcta, ¿no? ¿No me he equivocado? 25A. Sí, la conozco. Sí. Siguiente pregunta. Aquí está. Se trata de una paciente de 45 años de edad, obesa, con antecedentes de gesta a los 19 años de edad. Posteriormente, con deseo de gestación sin éxito, acude por dolor en hipogastrio y sangrado uterino anormal. Paciente indica que su última menstruación fue hace 2 años. Además, paciente recibe terapia de reemplazo hormonal. Uno de los siguientes enunciados es correcto respecto a la paciente. Inciso A. En pacientes con reemplazo de terapia hormonal se debe realizar ecografía entre el 5º a 10º día después de la última tableta. Sí. Inciso B. En pacientes con hiperplasia endometrial, el tiempo de progresión a hiperplasia sin atipia adenocarcinoma es de aproximadamente 10 años. Inciso C. En pacientes con hiperplasia endometrial, el tiempo de progresión a hiperplasia con atipia adenocarcinoma es de aproximadamente 4 años. Inciso D. Todas son correctas. Inciso E. Todas son incorrectas. Todas. Todas. ¿Por qué? Porque en esta paciente todavía no puedo pensar si la hiperplasia que se le va a realizar es atípica o no es atípica, para que yo le diga, señora, tu progresión a cáncer si tienes hiperplasia endometrial va a ser en 4 años o va a ser en 10 años. Entonces esta paciente es una paciente que recién se le está empezando a estudiar. Debemos, ¿no? Sí, 26 de... Ahora sí. Se realiza ecografía transvaginal a la paciente el día correspondiente, el cual reporta engrosamiento endometrial de 15 milímetros. ¿Cuál es la conducta más recomendable de la paciente? 15. Inciso A. Realizarle grado uterino instrumental. Si el reporte es con atipia, continuar tratamiento conservador con acetato de medroxiprogesterona. Inciso B. Realizar de grado uterino instrumental. Si el reporte es con atipia, no es necesario continuar con tratamiento conservador. Inciso C. Realizarle grado uterino instrumental. Si el reporte es con atipia, realizar histerectomía abdominal. Inciso D.
Realizar tratamiento médico conservador con acetato de medroxiprogesterona por deseo de gestación de la paciente. Inciso E, todas son incorrectas. Sería todas incorrectas, ¿no? El D. O el D, no sé. Yo le puse el D, D, pero realizar tratamiento médico conservador con acetato de medroxiprogesterona por deseo de gestación de la paciente. ¿Sí? pero 15 milímetros, dice, eso no es normal. ¿En qué fase ha sido tomada igual su ecografía? Realizar legrado uterino instrumental si el reporte es con atipia. Realizar histerectomía abdominal. No. Pero no se le ha hecho todavía el examen. Regresemos a su historia clínica. Se trata de una paciente de 45 años de edad. 45 años de edad. Ujú. Obesa. Con antecedente de gestación a los 19 años. Posteriormente ha tenido deseo de gestación sin éxito, no se ha embarazado más. Acude por dolor en hipogastrio y sangrado uterino anómalo, significa que está sangrando. Ujú. Paciente indica que su última menstruación fue hace 2 Ahí años. es posmenopausia. ¿Qué es eso? Sí. Y además dice, recibe terapia de reemplazo hormonal. Una paciente de 45 años, obesa, que su última menstruación ha sido hace 2 años, se fueron amenorreas. ¿Cuáles son las amenorreas fisiológicas? Después de la menopausia En la pubertad y en la menopausia. y en la menopausia, que es una amenorrea fisiológica. Una paciente en menopausia, ¿será que se va a poder embarazar? Ya no. No. Varios. Tiene 45 años, es obesa, que ha empezado a sangrar después que no haya tenido 2 años de sangrado. Se le hace una ecografía y nos resulta que tiene 15 milímetros de espesor de endometrio. Ya. Entonces, ¿cuál es su conducta? A toditas Histerectomía. No se le creo. tiene que hacer un legrado uterino instrumental, sí, para sacar la parte del endometrio y ver lo que hay. Pero si el reporte es con atipia, le voy a continuar tratamiento conservador. No, ¿Qué dice si es atipia? ¿Cuánto tiempo tiene de progresión a cáncer esta paciente? 4 años. A 4 años que desarrolle cáncer de endometrio. Histerectomía, no sé. Realizar, que le hago su legrado, el inciso B, si el reporte es con atipia, no es necesario continuar tratamiento. Con Ha salido atipia. atipia, tiene 45 años, es obesa y no le vaya a dar nada. No. Será. Inciso C. Ese tiene. Realizar legrado, si el reporte es con atipia, realizar histerectomía abdominal. ¿Cuál es su opción más recomendada de esta paciente? Es obesa, 45 años, ya no menstrua. 2 años que ya no está menstruando, ya no va a gestar. Ya se fue su etapa de gestación. Hace 2 años que ya no está menstruando. Ese es su sangrado uterino, no es menstruación. ¿Qué es? Su sangrado uterino anormal a causa de el engrosamiento por hiperplasia, que probablemente esté desarrollando un CA de endometrio porque tiene atipia. Sí. La respuesta es Sí. C. Tampoco le van a realizar tratamiento médico conservador por deseo de gestación, ¿no ven? Ya Sí, no va a ya. gestar esta señora. Pucha, no leí ya la pregunta. C. Ya arruiné la nota. Siguiente pregunta. Paciente de 42 años de edad acude a control de consulta externa. Esto creo que les he hablado en la clase. Tienen que valorar la edad de la paciente, si menstrua, no menstrua. Si esta paciente hubiera sido de 27 años de edad y hubiera tenido deseo de gestación, ¿le hubieran retirado el útero? No. No. Tengo que decir, señora, embarázase rápido. Sí. Y después de eso ya le retiramos el útero. Pero no, si tiene ya 45 años y es menopáusica, ¿de dónde se va a embarazar? Siguiente pregunta. Paciente de 42 años de edad
acude al control de consulta externa refiriendo cuadro clínico de más o menos 2 semanas de evolución caracterizado por presentar secreción amarillo verdosa, fétida, prurito vaginal asociado a dispareunia. Solicita realizarse un PAP, ya que la paciente indica que no realizó su estudio mencionado desde su primer embarazo. Antecedentes ginecobstétricos, gesta 6, parto 5, abortos 1, ciclos menstruales regulares. Su primera gesta a los 22 años y su última gesta hace 11 años. La conducta más recomendable de realizar en esta paciente es, excepto, inciso A, examen microscópico en fresco de flujo vaginal e identificación del germen. Inciso B, tinción de grano. Inciso C, cultivo y antibiograma de flujo genital. Inciso D, examen general de orina. Inciso E, citología cervical. Ese no, primero tiene que tratar su infección. ¿Qué no le van a realizar? Citología cervical. ¿Por qué no le van a hacer su citología si la señora ha venido a pedirle su papá Nicolau? Porque primero tiene que tratar su infección. Primero hay que tratar el proceso infeccioso, ¿no? Eso hemos repetido varias veces en el clase. Primero se trata la infección antes de sacar el papá Nicolau, antes de sacar la citología cervical. ¿Por qué? ¿Que el patólogo qué va a ver? Solo la infección, ¿no? Solo infección, no va a haber otra cosa. No va a identificar nada más que son las que van a estar con infección. Siguiente pregunta. Siguiendo el caso clínico, se determina que se trata de una infección de transmisión sexual, tricomona vaginal, y se realiza tratamiento específico. ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar a la paciente posteriormente una toma de muestra de Papa Nicolau? Inciso A, que no tenga relaciones sexuales 2 días antes de la prueba de Papa Nicolau. Sí. Inciso B, el mejor momento es al menos 5 días después de que haya finalizado el periodo menstrual. Sí. Inciso C, que no use tampones, espumas, gelatinas, espermicidas u otras cremas vaginales como lubricantes o medicamentos 2 a 3 días antes de la prueba del Papa Nicolau. Inciso D, que evite duchas vaginales 2 o 3 días antes de la prueba del Papa Nicolau. Inciso E, todas son correctas. Todos. Siguiendo el caso anterior, paciente retorna posteriormente a su tratamiento posterior a su tratamiento para realizar su citología cervical, el cual reporta PAP 3. ¿Cuál es la conducta a realizar? Inciso A, reiniciar tratamiento ya que puede tratarse el resultado al proceso infeccioso. Inciso B, indicar a la paciente que retorne en 2 semanas para nueva toma de citología cervical, ya que aún se encuentra con un proceso inflamatorio debido a la infección vaginal previa. Inciso C, realizar una colposcopía más toma de biopsia. Eso. Inciso D, realizar una conización. Inciso E, realizar una histerectomía abdominal por tratarse de un cáncer de cuello uterino. C sería colposcopía ¿Por qué más C? biopsia. Porque tiene PAP3 y hay una ¿Qué células significa PAP 3? que hay es sospechoso de malignidad, ¿no? O sea, de células neoplásicas. ¿Qué más? Ya, hay células alteradas, pero PAP 3, ¿qué era lo que se acuerdan lo que habíamos hablado del ASCUS? ¿Qué es ASCUS? Diferenciados, creo que son. Células de significado incierto. Incierto. No sabemos si son buenas o son malas. Por lo tanto, ¿qué le tengo que realizar? Colposcopía, ¿verdad? ¿Con qué le voy a hacer su colposcopía? El test de al acético con Ácido acético y IVA. Blue Gold. Y lo que no está captando voy a tomar su biopsia, que es lo que me va a determinar si esta paciente realmente tiene células anormales o células normales. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí. C. ¿Será que le van a poder hacer una conización directa? No, primero hay que ver. No. ¿De dónde le voy a hacer su cono? Una histerectomía. ¿Qué edad tenía la paciente? No me he olvidado. 42. 23 años. 23. Ah, no, mentira, no tiene 23 años. Ya me perdí.
Bueno, no sé qué edad tenía la paciente. 29. La pregunta 30, ¿sí? Pero el caso es... Tenía el 42 años. Ok. Siguiente pregunta. Según el caso anterior, lo más probable es que la paciente curse con infección por HPV. ¿Qué estudio se realizaría para determinar el tipo de genoma de HPV? Inciso A, citología cervical. Inciso B, Angiplex 2 del HPV. Inciso C, biopsia cervical. Inciso D, conización cervical. En ninguna de las anteriores. B sería. B. En nuestro medio contamos con 2, Angiplex y captura híbrida. Que vean nomás que me han hecho citología cervical. Siguiente pregunta. El tipo de prevención que podemos realizar en esta paciente es prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Secundaria 2 o terciaria? No sé. Prevención terciaria. Creo que secundaria. ¿Cómo era la prevención primaria? Vacunas. Vacunas. ¿A quiénes voy a poner vacunas? A las niñas. A las niñas y niños desde los 9 años hasta los 12, 13 años de edad. Chao. ¿En quién voy a hacer prevención secundaria? Personas que ya lo tienen, la infección. Voy a hacer todas sus citologías a todas las mujeres en etapa reproductiva para detectar precozmente el cáncer de cuello uterino. ¿Esta paciente tiene cáncer? PAP3. No, todavía No, no tiene cáncer. En ningún momento en su patología ha salido que tiene cáncer, ha salido PAP3, que significa células de significado incierto. Puede que sean buenas y normales, como puede que sean células alteradas. Si le hago una conización, así salen células alteradas, ¿qué voy a seguir haciendo en esta señora? ¿Prevención secundaria o terciaria? ¿Qué es la prevención terciaria? Cuando ya está el cáncer, paliativos, puede ser. Del tratamiento específico oportuno para evitar que esta paciente, una vez diagnosticada cáncer, me tenga que desarrollar cáncer invasivo, ¿no? Entonces, que sea un cáncer, nos tengo que hacer todas las medidas de recomendaciones específicas, una vez que determinado que son células anormales, probablemente cáncer, yo haga todo lo posible para evitar que me desarrolle el cáncer. Es un cáncer in situ, para que me desarrolle el cáncer invasivo. Entonces, esta paciente, ¿qué la voy a realizar? ¿Prevención secundaria o terciaria? Secundaria. Secundaria. Prevención secundaria en la paciente. Sería. Es PAP3, no es cáncer. Cuidado que a todos los pacientes que vengan con PAP3 le digan cáncer, señora. No. B sería no. 32. Sí. Ahí se fue el 100. Siguiente pregunta. Paciente de 40 años de edad acude a emergencias refiriendo cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por presentar menstruaciones abundantes. Además refiere que hace 2 semanas presentó sangrado transvaginal en forma continua, persistente, dismenoireicos que no ceden hasta la fecha. Entre sus antecedentes, gestas 1 y abortos 1. ¿Cuál es su primera conducta de realizar en esta paciente? Inciso A. Solicitar hemograma completo y que retorne por consulta externa, ya que se trata de un cuadro crónico. Inciso B. Solicitar beta-HCG antes de iniciar tratamiento. Inciso C. Administrar sulfato ferroso, ya que por el tiempo de sangrado puede que se trate de una anemia compensada. Inciso D. Pasar a cuidados intensivos para su transfusión inmediata. Inciso E. Pasar a quirófano para realizar histerectomía abdominal. Prueba de embarazo primero para descartar aborto. Prueba de embarazo para descartar aborto. Sangra, prueba de embarazo. No sangra, prueba de embarazo. Así les juran y juran, les he hecho, las personas no les tienen que creer.
Les digo, no he tenido relaciones, no, uy, no, ¿cómo, doctora? Y positivo. O adolescentes vienen con sus papás, no, mi hijita, no, uy, no, nunca. 33B también. Mentira. Siguiente pregunta. Según el caso anterior, se continúa con interrogatorio al paciente y se concluye que el diagnóstico más probable es sangrado uterino anómalo. La clasificación más probable es, inciso A, leiomioma, inciso B, cáncer de cuello uterino, inciso C, trastornos de coagulación, inciso D, adenomiosis, inciso E, endometriosis. Leiomioma. Es el más frecuente. ¿Por qué? Porque es la patología más frecuente. Lo primero que voy a pensar cuando una paciente viene con sus sangrados, 40 años de edad, no ha tenido ningún hijo y encima ha tenido un aborto y está con sangrado irregular abundante, ¿qué factores de riesgo tiene para que sea hiperestrogénica esta paciente? Edad y paridad, ¿no? No ha tenido hijitos y su edad 40 años. Lo que significa que más propensa que desarrolle ¿qué? Mioma. Siguiente pregunta. Se solicita ecografía transvaginal, el cual reporta útero en ADF aumentado de tamaño con múltiples miomas uterinos. El tipo de mioma que mayormente causa sangrado transvaginal es, inciso A, intramural, inciso B, submucoso, inciso C, subseroso, inciso D, mioma pediculado subseroso, inciso E, ninguna de las anteriores. Submucoso. B es submucoso. Submucoso. Siguiente pregunta. Acude a nuestra consulta paciente de 23 años de edad con uligesta, con cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por presentar periodos menstruales irregulares, acné persistente, facial, intermamario y dorsal, hirsutismo e incremento de peso, a pesar de realizar dietas constantes. El diagnóstico más probable de esta paciente es, inciso A, síndrome de ovario poliquístico, inciso B, enfermedad pélvica inflamatoria, C, endometriosis, D, adenomiosis, E, lesión maligna de cáncer uterino. Síndrome de ovario poliquístico. Esto por los sí es un síntomas. síndrome de ovario poliquístico, ¿no? No es solo poliquistosis ovárica. El tratamiento de esta patología se puede realizar con, inciso A, anticonceptivos orales combinados, inciso B, inducir a la ovulación con citrato de clomifeno, inciso C, metformina, inciso D, resección en cuña, inciso E, todas son correctas. Todas. Siguiente pregunta. Paciente de 40 años de edad acude al servicio de ginecología refiriendo cuadro clínico de más o menos un año de evolución caracterizado por presentar sangrados menstruales abundantes asociados a dismenorrea, dolor en el abdomen interior constante, paciente con déficit de gestación y antecedentes de nuligesta pese a no utilizar ningún método anticonceptivo y contar con pareja actualmente. Indica que se realiza tratamiento actual con sulfato ferroso, ya que le diagnosticaron anemia en su consulta con medicina general. Al examen físico se evidencia el tacto bimanual, útero aumentado de tamaño, de contornos nodulares e irregularidad. El diagnóstico más probable es, inciso A, adenomiosis, inciso B, leiomiomatosis uterina, inciso C, ovario poliquístico, inciso D, enfermedad pélvica inflamatoria, inciso E, tumor benigno de ovario. ¿Cuál es la respuesta correcta? B, ¿Qué es leiomiomatosis. lo que más tiene esta paciente? Leiomiomatosis. B, miomatosis uterina o leiomiomatosis uterina o fibroma, es lo mismo. La conducta más recomendada en esta paciente es, excepto, inciso A, tratamiento médico fundamentado en disminuir la cantidad de estrógenos circulantes en sangre al bloquear la función del ovario. Inciso B, tratamiento médico para preservar la fecundidad. Inciso C,
histerectomía abdominal total, ya que se trata de una miomatosis uterina sangrante. Inciso D. Dado que estas lesiones son estrógeno dependientes, su tamaño tiende a reducirse con tratamiento médico. Inciso E. Miomectomía para preservar la fertilidad. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? El C. La histerectomía, porque no tiene paridad satisfecha. Esta paciente tiene 40 años nomás. ¿A qué edad en promedio viene la menopausia? 40, 45. 45 años en promedio, no más, menos 3 años en algunas pacientes más, en algunas pacientes menos. ¿Esta señora ha tenido ausencia de menstruación? No. Tiene todas sus menstruaciones, todos los meses, abundantes, sí, y si 2 semanas está sangrando. Ya. ¿Será entonces que yo le voy a realizar una paciente histerectomía abdominal que quiere gestar todavía? Está al borderline, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo para que esta paciente pueda gestar lo más pronto posible. Sí. ¿Qué no le vamos a hacer? Histerectomía. Sacar su uterito. Ay, así no le vamos a sacar su uterito. Siguiente pregunta. Según el caso anterior, las recomendaciones que se debe realizar a la paciente con tratamiento médico es, inciso A, si yo le voy a dar tratamiento médico, ¿qué le tengo que recomendar a esta señora? Que el tratamiento médico no es curativo, inciso A. Inciso B, el tratamiento médico se basa en la supresión estrogénica o bien la neutralización de los efectos del estrógeno. Sí. Inciso C, el efecto adverso más importante es la pérdida de masa ósea. Sí, por eso. Inciso D, tras el cese del tratamiento, la regresión de los miomas es rápida. Sí. Inciso E, todas son correctas. Todos. Todas son correctas, todo eso tengo que indicarle a la señora. ¿Por qué? Porque está con 40 años. Muy bien. Ahí tenemos su patrón. Habemos 100. Casi.